Mira, pues la vamos a grabar porque me interesa mucho que esta explicación esté recogida para revisar cosas con vosotros y también para mis procesos individuales. Vale, comienzo con la explicación. Te voy a hablar de los patrones emocionales. A ver, esta explicación de los patrones emocionales es nuestro enfoque en neurocoaching y esto es nuestro. Cuando te digo nuestro, quiere decir, esto lo he desarrollado yo. Tras mi experiencia, tras 15 años, muchos procesos, muchas situaciones, yo he empezado a identificar estos patrones emocionales. ¿Qué quiere decir? Tú vienes aquí a cambiar comportamientos tuyos, tú vienes aquí a cambiar tus reacciones, tus decisiones. ¿Qué necesitamos? Pues ver de dónde viene todo esto. ¿De dónde viene todo esto? En este patrón, ¿vale? Un patrón se compone de vivencias que traes en tu vida, que están almacenadas en tu memoria episódica. Esto es muy importante, saber que están en memoria episódica. Experiencias, vivencias, estas vivencias están marcando pensamientos, nosotros lo llamamos creencias, ya sean limitadoras o potenciadoras, y estas creencias son las que están marcando comportamientos, reacciones y decisiones. Y tenemos un par de patrones, un patrón que lo llamamos potenciador y otro patrón que lo llamamos limitador, ¿vale? ¿De dónde vienen tus patrones? De tu vida, ¿vale? De tu vivencia, experiencias y tal. Aquí la parte importante no es tanto lo que sucedió, sino tu interpretación, tu filtro. Porque si tuviera un hermano o hermana gemela y le preguntáramos qué es lo que sucedió, igual dice otra cosa distinta, ¿vale? Entonces, aquí juega un papel muy importante tu filtro, tu interpretación. Y hay personajes muy relevantes en tus vivencias emocionales. ¿Por qué? Porque a nivel emocional, las vivencias que más afectan son las vivencias afectivas. Entonces, tu padre, tu madre y parejas y tú mismo son los que han configurado tu patrón. Por eso hago como esta combinación de colores. ¿Qué quiere decir? Parte de tu patrón potenciador está compuesto de cosas que has imitado de tu padre o situaciones que has vivido con tu padre que tú has aprendido valores de lo que ha sucedido ahí. De tu madre exactamente igual, de tus parejas exactamente igual, y después hay una parte tuya. Realmente la parte tuya, casi que igual el color tendría que cambiarlo, porque la parte tuya, digamos que lo filtra todo y después lo cambia todo, ¿vale? Por decirlo así. Esta es la parte chula, patrón potenciador, que después vamos a ver. Y la parte no tan chula, que es con la que vamos a trabajar mucho, que es tu patrón limitador, pues parte de tu patrón limitador viene de las experiencias que has vivido con tu padre, experiencias negativas en este caso, de dolor, después marcaremos qué tipo de dolor, y cosas que has imitado, aprendido de tu padre. De tu madre exactamente igual. Quien no se haya educado con su padre o con su madre, hombre que haya representado figura paterna, mujer que haya representado figura materna. No sé si lo he dicho bien. Las parejas juegan un papel fundamental. De hecho, juegan un papel tan fundamental que si yo quisiera saber cuáles son tus patrones emocionales, te tendría que preguntar por tus parejas. De hecho, lo hago. Muchas veces cuando comienzo un proceso le digo a la persona, cuéntame de tus parejas. Cuéntame de quién te has enamorado, descríbeme, porque en función de las parejas ya sé yo qué patrón tienes tú. Muy interesante. Y después, pues ya tu película, tu construcción, cómo lo viviste, que realmente está muy encadenado. Es decir, lo que ha sucedido aquí va a marcar mucho el tipo de pareja que atraes y va a marcar mucho después el patrón que tú vas generando, ¿vale? Está muy, muy relacionado. Ahora mismo doy una explicación súper básica para que tengas el esquema y ahora voy a una explicación un poco más profunda, ¿vale? Continúo con la explicación de los patrones emocionales. Pongo la parte limitadora encima, después te explicaré por qué, parte potenciadora debajo. Comienzo por la parte limitadora. Me voy a los comportamientos. Tú vienes aquí a trabajar con nosotros porque quieres cambiar alguno de estos comportamientos o incluso algún otro que yo no haya puesto aquí, por ejemplo. Pues porque hay una coraza emocional muy fuerte, quiere decir, no te muestras, no muestras tus emociones, tu parte sentimental, entonces estás como muy protegido, acorazado. Evidentemente esto ocurre porque traes dolores fuertes y estás como muy cerrado, ¿vale? O traes una coraza emocional, un patrón limitador, perdón, comportamiento limitador de complacencia. Quiero que entienda el concepto de complacencia como aquella persona que cuesta decir que no, que te cuesta expresarte, que tiendes como a tragar, a acumular mucho. ¿Tienes problemas de estómago? Es probable que haya mucha complacencia.
Entonces, complacencia es el que le cuesta los enfrentamientos, lo evita, te cuesta mucho decir que no, te cuesta mucho marcarle límite a la gente. Si te identificas en lo que te digo, hay complacencia. Postergar, todos sabéis lo que es, ¿no? Pues dejar para otro momento, no hacerlo hoy y tal. Evasión pura. Está muy relacionado, ¿vale? Evasión, además, después lo veremos con las jarras de autoestima. Tenemos demasiadas fuentes de evasión. Es un problema en el que utilizamos la comida para evadirnos, utilizamos redes sociales para evadirnos, utilizamos el alcohol para evadirnos, utilizamos Amazon para evadirnos, problemón. O puede que tengas esto, explosiones autoritarias. Hay veces que este está muy relacionado con la complacencia, porque aquí tragas, acumulas, llegas a tu casa, de todo lo que haces con el trabajo, tu hijo te dice algo y tú ¿qué haces? ¡Bum! Ya explotas. O tu pareja, que el que se lleva es como el saco de boxeo emocional, suele ser tu pareja, es con quien te permite explotar, ¿vale? O hay mucha autoexigencia, que ya en las presentaciones también lo habéis dicho, pues esta autoexigencia es como que nunca es suficiente. Fijaos que yo ya estoy haciendo referencia a creencias, como que nunca está ahí lo suficientemente bien terminado, lo suficientemente bien hecho, y siempre tengo la sensación de insatisfacción. O hay mucha inestabilidad emocional, o mucha racionalidad, en fin, comportamientos limitadores. Quiero que vayáis haciendo ya esa terminología. Esto es lo que tú quieres cambiar, ¿vale? Ahora, estas son tus ramas. Tenemos que ir a las raíces. Y ahora me voy hacia atrás. Aquí tenemos experiencias con tu padre, con tu madre y con tus parejas, que las vamos a llamar cargas emocionales. ¿Por qué las llamamos cargas emocionales? Son experiencias de dolor. Cuando te digo experiencias de dolor, son situaciones en las que ha habido rechazo. Puede que no lo haya habido, pero tú te has sentido rechazado, ¿vale? Esta parte es muy importante, te lo vuelvo a repetir. O ha habido situaciones de abandono, situaciones de soledad, has perdido cosas, situaciones de fracaso, como las que sean, ¿vale? Pero ha habido situaciones en las que tú has vivido dolor emocional. Muy importante que identifiques cuáles son y evidentemente que no te me vaya al autoengaño de decir, no, mi vida ha sido maravillosa, yo no he tenido nada de esto. Entonces lo que hay aquí un nivel de autoengaño brutal, ¿vale? Y de evasión brutal. Entonces, muy importante, ha habido situaciones de dolor emocional por abandono, por rechazo, por soledad, o puede que haya situaciones incluso de maltrato, que son ya situaciones muy fuertes. ¿Qué hace tu mente? Dos cosas, y quiero que la identifiques, dos cosas. Primero, saca una conclusión, ¿vale? Entonces, quiero que tengas en cuenta que de los miedos, a nivel de creencia, tu mente lo primero que hace es que saca una conclusión. Cuando te digo conclusión esto es muy inconsciente, pero tu mente lo hace. Imagínate, si yo tengo una situación de abandono en el que, por lo que sea, un poco de manual por nuestras generaciones, ¿vale? Pues tengo un padre ausente. ¿Por qué he tenido un padre ausente? Pues puede ser simplemente porque estaba trabajando. Mi padre estaba trabajando, no estaba en mi casa, y yo traigo cierta carencia afectiva por ese padre ausente. Tengo una sensación, una carga emocional de abandono. ¿Cuál es la conclusión a la que yo llego? Esto es muy consciente, pero la conclusión a la que llega en mi mente es, si mi padre no está aquí, ¿por qué es? Porque no es importante para él. La interpretación que yo hago es esta. Entonces mi mente extrae esa conclusión, ¿vale? Si le preguntara a tu padre, ¿tu hijo es importante para ti? ¿Qué diría tu padre? Sí, lo más importante de mi vida. Pues claro. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que no está. Entonces, lo que construye tu mente llega a esa conclusión de que no soy importante. No soy importante o no merezco que esté aquí. Ya cada uno de nosotros va a extraer una conclusión que es negativa, ¿vale? Entonces, primer paso, uno, extraer una conclusión que empiezan a ser creencias. Paso dos, de esta conclusión, lo que va a hacer es que va a desarrollar un comportamiento de protección. Entonces, para que no se repitan más situaciones de abandono, ¿cuál es la estrategia que hace tu mente? Estrategia defensiva. Pues ya voy a empezar a coger alguna de estas. Pues mejor, ¿qué es lo que hago? Pues mejor, me muestro muy complaciente, no me expreso, no le digo a la persona lo que pienso, vaya que me abandone y tenga otro rechazo. Entonces empiezo a desarrollar un comportamiento de complacencia. O de coraza, o de quitarme del medio, o de evasión. Porque si mantengo distancia, ya no sufro más, ya no hay abandonos. ¿Entendéis cómo funciona? Muy importante, ¿vale? O esto de manual, esto lo hacemos mucho. En nuestra sociedad pesa mucho
los comportamientos limitadores de complacencia y de autoexigencia. Una barbaridad, ¿eh? Es como de todos los que venían a trabajar con nosotros, el 80% trae complacencia y trae también autoexigencia. ¿Por qué? Porque alineamos algo así como que si cumplo las expectativas de la otra persona va a estar conmigo. Si cumplo las expectativas de la otra persona, pues tengo su atención, su cariño. Al final para nosotros, en nuestra versión de niño, es su amor. Al final lo que voy a tener es su amor, ¿vale? ¿Vais viendo cómo funciona? Dos pasos muy importantes. Ante situaciones de carga emocional, tu mente trae una conclusión y, siguiente parte del patrón, desarrolla un comportamiento de protección. Estos comportamientos de protección, en su origen, pues son necesarios, son buenos, son adaptativos, diríamos en psicología. Pero han pasado 20 años, 30 años, 40 años, 50 años y tú lo sigues haciendo. Ya no es adaptativo, ya es limitador. Ahora sigo mostrándome complaciente cuando esa situación de carga ya no está. Pero si me sigo mostrando complaciente ahora, sigo con la rueda. Entonces voy a reproducir más situaciones de abandono o más situaciones de rechazo, ¿vale? Más cosas que te explico. Los comportamientos están tremendamente marcados por las creencias. Entonces, por ejemplo, la creencia de complacencia, el comportamiento de complacencia viene de la creencia de que, pues si me expreso le voy a hacer daño a la persona. Fíjate si te lo preguntara. Oye, ¿tú por qué no expresas tus sentimientos? Porque me da miedo de cómo le puede afectar al otro, porque no quiero perderlo. Sí, porque si me expreso le hago daño. Pero en el fondo, ¿cuál es la creencia subyacente que hay ahí? Porque mis sentimientos no son tan importantes. Es mucho más importante su reacción o no perderlo. La creencia subyacente es no soy importante. Creencias de autoexigencia, pues son estas. Pues no he hecho lo suficiente, no estoy lo suficientemente bien preparado. ¿Cuál es la creencia de base detrás de todo eso? No soy lo suficiente. Estas que te tengo aquí, esta, son creencias de base. Cuando decimos creencias de base, están muy en la base, son muy inconscientes y son las que están manteniendo los comportamientos. Pues del tipo no merezco tiempo, no merezco atención, no merezco amor, no puedo, no valgo, etc. ¿Vale? Entonces, sigo con la metáfora árbol. Estas son tus ramas, este es tu tronco, que son las creencias, estas son tus raíces. Es un grave error o limitación querer cambiar los comportamientos a nivel de ramas. ¿Qué quiere decir? Pues si yo quiero cambiar mis comportamientos, pues cambio estos comportamientos por estos comportamientos. ¿Va a funcionar? No. Aquí es donde la terapia cognitivo-conductual hace aguas. Porque lo que te quieres es cambiar los comportamientos tú pensando que no tienen sentido. Vale, un 5% de efecto. ¿Qué necesito? Necesito ir al origen de todos estos comportamientos. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, una parte muy importante es, necesitamos tu nivel de autoconocimiento, identifiques tus comportamientos limitadores, identifiques las creencias, que seguramente me dice, vale Miguel, ¿y cómo lo hago? Pues a través de dinámicas, con tu entrenadora, te va a ayudar a identificar creencias. Y esto es fundamental, que esto sí que solo lo puedes hacer tú, ¿eh? Necesito que me enlaces tus cargas emocionales con las creencias y con los comportamientos. Es decir, vamos a ir mucho a tu pasado, ¿eh? ¿Vamos a ir muchas experiencias con tu padre y con tu madre? Pues sí, vamos a ir a esa experiencia, porque ahí está el origen del contenido emocional, de las creencias y lo que están marcando los comportamientos. Y necesitamos ir a tu memoria episódica para trabajar con esas situaciones, para hacer cambios y que no tengan tanto efecto. Eso será el paso 1. Paso 2, pues le tenemos que dar fuerza a este, que también está. Pero hay veces que está apagado. Por eso te pongo el patrón limitador encima del potenciador. Porque cuando el patrón limitador coge mucha fuerza, ahoga al potenciador, ¿vale? Entonces, parte chula tuya, este es el chulo y este es el que tenemos que darle fuerza. Trae experiencias positivas con tu padre, con tu madre, con parejas, en el que has sacado valores. Seguramente si te preguntara por tus valores más importantes, estoy seguro que me va a hablar mucho de los valores de tu padre y de tu madre. Pues valores de honestidad, compromiso, afán de superación. Traes creencias potenciadoras, contrarias a las limitadoras. Yo soy importante, yo soy capaz. Y este es el que va a marcar comportamientos. Este patrón potenciador viene de tus experiencias positivas. Y necesitamos hacer lo siguiente. A ver, voy a mover un poco la pantalla. Vale.
Y necesitamos que un efecto que vamos a hacer a lo largo de las IEs, en la IE1 una parte, en la IE2 a un nivel de intensidad súper fuerte, es esto. Y conseguir cambiar y traernos aprendizaje de las cargas emocionales para que en vez de que las cargas emocionales sigan dándole fuerza al patrón limitador, vengan a darle fuerza a tu patrón potenciador. Y ya de esas situaciones, esto es lo que nosotros llamamos neurocoaching. Extraigas de estas cargas emocionales aprendizajes que ayuden a asentar valores, a darle fuerza a creencias y a ir cambiando a estos comportamientos. Que son comportamientos de tus fuentes internas de autoestima, poner límites, cuidarte, afrontar miedos, aprender a decir que no, expresarme, conocerme, aceptarme y muchos más que podríamos poner aquí. ¿Vale? Digamos que esto es el mapa de lo que vamos a trabajar. Hace falta ir dando de luz a todo esto, que tú identifiques, y te lo demandamos que lo hagas ya esta tarde. ¿Vale? Tenemos que avanzar mucho para que el fin de semana, ¡boom!, pegue ahí un recorrido muy fuerte. Entonces, esta tarde en tu mini grupo, con tu entrenadora, te vamos a pedir que hables de las creencias, que identifiques comportamientos limitadores, creencias limitadoras y cuáles son las cargas que están marcando todo esto. ¿Vale? Y conforme vayamos avanzando este fin de semana con dinámicas, haremos trabajo emocional con algunas cargas emocionales y nos iremos a darle fuerza al patrón potenciador. ¿Ok? Venga, me queda una cosa más que explicarte, pero de momento, ¿dudas, preguntas? Ok, hay algo en la pantalla que yo todavía no he explicado. ¿Qué es? Así chequeo niveles de atención. Los miedos. No, sí, los miedos, sí lo he explicado. Bueno, historia de vida, pues son las experiencias o positivas o las de contenido emocional negativo. Venga, ¿cuál es la palabra que aquí no he explicado todavía? Filtro. Me interesa también mucho, ¿eh? Tenéis que aprender también esto. Las creencias ya no solo actúan marcando comportamientos, ¿vale? Te lo enlazo, este va hacia aquí, y este va hacia aquí, y este va hacia aquí, sino que actúan como filtro. Un efecto de filtro brutal, súper fuerte. ¿Conocéis el efecto de la profecía autocumplida? ¿Os suena? Autocumplida. O puede que lo hayáis conocido por el efecto Pigmalión. La creencia tiene un efecto brutal, súper fuerte, actúan de filtro. ¿Qué quiere decir? Ya no solo marcan comportamientos, sino que filtran realidades, ¿vale? Y tú construyes esa realidad en tu mente. Imagínate, te voy a contar una situación real que ocurrió en una IE1. Imagínate que comenzamos la IE1, justo como habéis comenzado vosotros. Os vais sentando en la silla. Y hay una persona que tiene aquí la creencia limitadora de muy fuerte de abandono, por situaciones de abandono, tiene la creencia de que los demás me rechazan. Los demás me rechazan, no me cuesta cómo insertarme, cómo se dice, integrarme, habitualmente en los grupos pues, me dejan de lado y tal. Tiene esa creencia, ¿vale? Muy marcada por situaciones de abandono. Pues ocurre, os empezáis a sentar, esta persona se sienta y justo la silla de que está junto a la suya, nadie se sienta ahí, se sienta uno, otro, y el último que llega es el que se sienta en esa silla, junto a esa persona. Como esta persona tiene esa creencia, ¿qué creéis que va a generar en su mente? ¿Cuál es la interpretación que le va a dar a lo que acaba de suceder? Nadie se quiere sentar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues va a generar otra vez la interpretación de, pues fíjate, nadie me conoce y otra vez vuelve a pasar lo mismo. El último se sienta al lado mío. Es que la gente me rechaza, es que otra vez que él no para de ver situaciones de abandono. Es real porque está en su mente. Pero si no tuviera esa creencia, igual no te das ni cuenta. Imagínate que fueras tú sin esa creencia, pues lo hemos sentado y no me he dado ni cuenta que el último se ha sentado aquí al lado mía. No le he dado efecto, no le he dado poder a eso. Entonces tus creencias actúan mucho como filtro, genera realidades en tu mente. Y el temazo es que si generas realidades, como le pasaba a esta persona, marca estados emocionales. ¿Cómo te vas a sentir en ese momento? Abandonado. ¿Ha habido una situación de abandono? No la ha habido, ¿eh? Realmente no la ha habido, pero yo sí la he construido en mi mente, por lo tanto la siento, por lo tanto me vuelvo a sentir abandonado, y si me siento abandonado, ¿qué voy a hacer? Algunos de estos. A lo mejor me vuelvo más invisible, o para que no haya más abandonos, coge más fuerza la complacencia, ¿entendéis? O me cierro más todavía, para que no haya más abandonos. Y es un círculo, por eso lo llamamos patrones emocionales. ¿Vale? El efecto de la profecía autocumplida, te voy a contar un poco el experimento, nunca me acuerdo de la fecha,
Pues ocurrió, ya estaban los test de inteligencia. Así ocurriría por los 50 y pico, 60. Imagínate, años 60. En un colegio de Estados Unidos van un par de psicólogos, tienen test de inteligencia y le pasan los test de inteligencia a un curso escolar. Le pasan las pruebas de inteligencia, le sacan el cociente intelectual a los chavales, se guardan los resultados. Te voy a hacer un resumen del experimento, ¿vale? De la investigación. Y ya al docente le dicen de manera aleatoria, y te hago un resumen, ¿vale? Pues este es el listo, tiene un 6 por encima de la media, este es el tonto, tiene un 6 por debajo de la media, y ese está en la media, totalmente aleatorio. Este es del grupo de los listos, del grupo de los tontos, del grupo de los medios, aleatorio. Dejan que pase el curso entero. Cuando pasa el curso entero, vuelven a los mismos chavales a medirle el nivel de inteligencia, su cociente intelectual. ¿Y qué ocurrió? Que aquellos chavales a los que le habían dicho a los docentes, este es inteligente, subió su cociente intelectual. Parte muy chula. Parte triste, pues aquellos chavales a los que se le había dicho que eran tontos, bajó su cociente intelectual. Este experimento generó una controversia brutal en educación, se llamó el efecto de la profecía autocumplida, que es que cuando yo tengo expectativas sobre alguien, empiezo a provocar también ese resultado. Imagínate, si yo creo que Juanma es inteligente, cuando Juanma me haga una pregunta, ¿yo cómo la voy a filtrar? Tengo esa creencia, entonces, ¿cómo la voy a filtrar? Como una persona inteligente, que le encanta este tema, le voy a demandar más, le voy a exigir más. Entonces, mi manera de comportarme con él es en base a la creencia que yo estoy teniendo y lo filtro en base a mi creencia. Y lo contrario, si creo que no es inteligente, la pregunta que me haga, ¿cómo voy a actuar yo? Bueno, no sabe, no se entera, va a hacer una pregunta que no tiene mucho sentido, le voy a demandar menos. Entonces, imagínate que es el efecto que esto tiene hacia otra persona. Pues, ¿y el efecto que tiene contigo entonces? El efecto que tienen las creencias contigo es enorme, genera muchas realidades. Te lo estoy diciendo ahora que acabamos de comenzar la IE y conforme avancemos lo vas a ver en las dinámicas. Marcan comportamientos y filtras en base a esas creencias, ¿vale? Muy importante. ¿Okay? Vale. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Me queda que hablarte de las parejas. Esto me lo voy a guardar para mañana. Y de tu construcción de amor. Amor más que. Esto es muy interesante en función de lo que ha ocurrido aquí y aquí. Tú traes un patrón afectivo. ¿Vale? Esto te hablaré mañana con el iceberg, ¿vale? Para no hacer más densa la explicación. Ok, pues continúo con explicaciones.